te amo, te entrego en adoración. Levantaré mi voz en adoración, mi corazón dirá tu corazón, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz en adoración, mi corazón dirá tu corazón, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz en adoración, mi corazón dirá tu corazón, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Solo para ti, Señor. Son solo para ti, Señor. Palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Sí, Señor, gracias te damos, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, por tu palabra, por estar cada día con nosotros, cuidándonos. Señor, como tú lo prometiste, tú estarás con nosotros todos los días, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Amén y amén. Buenas tardes, amados hermanos, en esta tarde de domingo 7 de junio, con nuestra actividad de reunirnos, agradeciendo a Dios, a su fidelidad, a su amor por nosotros, el cuidado que Él tiene y la ayuda que nos brinda a cada minuto de poder y a cada tiempo de nuestra vida, de tener un corazón agradecido por su fidelidad eterna. A todos los que nos siguen por estos medios, queremos allegarnos a ustedes para poder así compartir a través de la palabra de Dios el mensaje en esta tarde que vamos a compartir en la lectura bíblica y la exposición. Sean todos bendecidos a donde ustedes nos escuchan y puedan orar conmigo en esta tarde para entrar en la presencia del Señor. Padre del cielo y de la tierra, te agradecemos por todo bien que recibimos de tu mano. Tú eres bueno, fiel, justo y verdadero, y tu palabra, Señor, nos guía en todo momento y en toda instancia a permanecer firmes en ti. Gracias, Señor, por las misericordias renovadas sobre nosotros y porque, Señor, tú nunca cambias y esa fidelidad que tienes para con nosotros es hasta la eternidad. Te agradecemos, Señor, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. En esta tarde yo quiero compartir con ustedes en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 1 al 3. Hebreos 12, 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo
en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. En esta lectura nos da una idea de perseverancia y aún también de colocar nuestra vista en el autor y consumador de nuestra fe. Qué bueno es saber que Dios nos enseña y aún también nos insta a que miremos un poquito más allá de lo que ven nuestros propios ojos. Buscando y analizando acerca de cómo nosotros debemos correr esta carrera, la carrera del Evangelio, analizo que hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta. El primer pensamiento que viene es correr, ¿no? Se habla acerca de los corredores que funcionaban como mensajeros dentro de las polis griegas, ¿no? El término que se utilizaba para estos mensajeros eran llamados en un término hemeródromos, ¿no? En el griego, y de esta manera parece tener varias traducciones según el autor, que se los consideraba como corredores de día, heraldos o mensajeros que eran profesionales, ¿no? Y para de esta manera transportaban el correo en carácter de urgencia. Eran corredores preparados de una forma específica, con buena fisonomía física, y de esa manera encontramos que los griegos utilizaban el correr para poder alcanzar el mensaje a través de la actitud física de un hombre con mucho esfuerzo, que se preparaba y debía ser apto para esta tarea, ¿no? Y hay muchas leyendas que hablan acerca de esta tarea que se ejercía, ¿no? Pero ellos utilizaban, los griegos, dos formas para enviar un mensaje de gran importancia. Los llamados hemeródromos, también, que como dijimos eran correos y se preparaban como heraldos, como personas entrenadas, posiblemente no todos fueran profesionales, pero el fin a utilizar era que debían alcanzar ese mensaje, esa posta a tiempo, ¿no? Y debían ser rápidos, resistentes, escogidos entre los mejores. O también la segunda opción eran soldados que estaban alistados en el ejército, que se los habilitaba para esta tarea de entregar el mensaje a tiempo y forma, ¿no? Y según la urgencia o la crisis que debían llevar a cabo o debían suplir en las necesidades, era un informante que era muy útil en las filas del ejército. Ahora, la importancia de los hemeródromos, ¿no?, es que se les prohibía utilizar que fueran a caballo, ¿no?, por una simple razón, porque una persona sobre un caballo es mucho más visible a la distancia, y por supuesto que puede tener otras limitaciones.
Un caballo debe transitar fundamentalmente sobre caminos, sobre sendas hechas por el hombre mismo. Y en las largas distancias, un corredor, ¿no?, es más resistente si no hay relevos o postas. Y no había entre las diferentes ciudades lugares donde podían estaciarse o esperar, y de esa forma en Grecia, como son pequeños estados, ¿no?, tenían mayor capacidad para dirigirse entre los pueblos y aún introducirse entre medio de la gente para poder así evitar aquellos que eran enemigos. Pueblos pequeños, divididos en diferentes regiones, provincias, comunidades que eran autónomas, ¿no? Y por lo tanto, de esa región podemos establecer un radio, ¿no?, de 50 a 100 kilómetros cada una. Perfectamente lo podía hacer un mensajero a caballo con algo de ventaja. También lo lograba el corredor de a pie, ¿no? Pero si el mensajero se le enviaba a otro estado, a otra región, donde no hay caballos ni aún tampoco refresco apostado, un corredor solo tenía una forma única de allegarse, que era hacerlo lo más viable posible, y lo hacía a pie para poder entregar ese mensaje correctamente, de una forma segura, ¿no? Tradicionalmente, a lo largo de la historia, los mensajeros siempre han sido tratados con respeto, porque eran portadores de noticias. Pero en la historia de Grecia se los consideraban que eran los mensajeros sagrados. Aún también se los consideraba protegidos por los dioses, ¿no? Y por supuesto cualquier afrenta, lesión que podrían sufrir o ejecución de los mismos se consideraba una declaración de guerra, ¿no?, de una forma establecida. Por esa razón, y dado a que eran respetados por donde iban, tampoco podían portar armas de ningún tipo. Como ya he dicho anteriormente, estos eran profesionales. Y lo más probable, ¿no?, es que fuese un pequeño cuerpo de mensajeros que se entrenaban con mucha regularidad para, cuando hubiese esa necesidad, enviar los mensajeros con el cuerpo habituado ya a las diferentes distancias. Podrían cubrir con facilidad de distancias de unos 200 kilómetros en aproximadamente 24 horas, lo que da idea que eran corredores, ¿no? Andando es posible cubrir esas distancias en ese plazo de tiempo. Y de una buena calidad, porque iban pero muy ligeros. Hay que hacer 200 kilómetros en 24 horas, ¿verdad? Aunque la información respecto a estos corredores, podríamos decir, es muy, podríamos decir, difícil de calcular, ¿no? Es fácil de imaginar que ellos llevaban, por supuesto, las reservas de agua, de lo cual formaba un peso, una pequeña provisión de alimento para el camino, y alguna prenda o manta para el frío, dependiendo que la época del año en donde ellos se desarrollaban en entregar este mensaje, ¿no?, a las diferentes distancias que se los enviaba. Alimento para el camino, agua, provisión necesaria, y por supuesto en los lugares donde se acercaban también hacía su reposición
de estos elementos. Y cada lugar que ellos llegaban debían darle la provisión para que no se detuvieran. De esta manera mantuvieran ese ejercicio continuo en la necesidad de estar preparados, aptos. No era que llegaban a un lugar y luego, 2, 3 días de holgazanería, durmiendo, pasándola bien en festividades, aún con mujeres y demás. Imagínense, de esta manera, era una persona comisionada con un fin y por lo tanto de esa manera tenía que estar bien atento con sus sandalias ceñidas, ¿no? La poción de agua y una pequeña ración para ir comiendo, aún también sobre la marcha. No se detenían en el camino para así alimentarse. A medida que iban transitando, comían y seguían. Esto habla de una disciplina. Por lo tanto, estos corredores, en ocasiones especiales aún también, daban el anuncio de un fracaso en una batalla o también una victoria. Y por lo tanto, en muchas ocasiones también eran los que salían a dar la victoria de una guerra que se había ganado, ¿no? O sea, que aparte del mensaje en sí, en este caso estaba el simbolismo también de anunciar corriendo a pie con la pesada, se colocaban parte de la armadura, ¿no? De la armadura, y de esta manera, colocando ese peso sobre ellos, corrían, y de esta manera daba un sinónimo de que aún se conserva hasta el día de hoy, de que sea considerado aquel que es victorioso y aquel que está en pie tras la batalla. Qué importante es mirar acerca de los contenidos de alguien que corre, ¿no? Alguien que transita una distancia, aún exponiéndose a circunstancias, a problemas, y el saber que tiene que llegar a una meta, que tiene que llegar a un destino, y eso es lo que hace la diferencia. Otros contemporáneos, que podríamos decir ya dejando la mitología griega, que siguen y siguen esta práctica, ¿no?, de correr, podríamos hablar acerca de un representante de Kenia de 32 años, su nombre es muy difícil de pronunciar, pero simplemente voy a mencionar su nombre, es Eliud, ¿no? Este hombre gana la medalla de plata de 5.000 metros en los Juegos Olímpicos de Pekín, y aún también la medalla de bronce en Atenas en el 2004. Además, se corona como el campeón mundial del atletismo en el 2003 y fue colocado segundo aún también en el 2007. En el 2015 ganó la maratón de Berlín y en el 2016 la de Londres, y el tiempo estimado de su victoria fue de 2 horas 3 minutos 5 segundos, la mejor marca de la historia, y obtuvo el oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Tremendo. Otro concursante, también representante de Kenia, 32 años, llamado Denis Kimeto, posee el actual récord mundial de maratón con un tiempo de 2 horas 2 minutos 57 segundos, establecidos en el 28 de septiembre de 2014 en Berlín. Y en 25 kilómetros logró un récord de tiempo de 1 hora 25 kilómetros, un récord en 1 hora 11 minutos 18 segundos.
De esta manera gana varios premios en Londres, en Chicago y aún en otros lugares de Europa. Estos y muchos atletas más, con excelente preparación física, cada día tienen un nuevo desafío. Cada día es un nuevo desafío que deben enfrentar, prepararse y estar físicamente acorde a la condición que deben representar. Mis queridos hermanos, ¿qué quiero decirles con este inicio o esta introducción? La carrera cristiana no es menor en cuanto a la preparación como corredores. Pero en la vida cristiana, en la carrera cristiana, no se trata de establecer una marca, sino de correr con disciplina. Tenemos que saber que después de la fe, el segundo elemento más importante en el cristiano es el camino de la santificación que opera Jesús en la vida de cada creyente. Y esta es la disciplina, ¿no? La disciplina que nosotros debemos aplicar a nuestra vida, correr con disciplina la carrera de la vida cristiana. Por eso leíamos en Hebreos 12, 1 y 2, de esta manera que nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. De esta manera, el autor a los Hebreos, a lo largo de este capítulo, él aborda temas como la perseverancia, la disciplina, como importancia número 1 para poder correr esta maratón de la vida cristiana. La vida cristiana es una maratón, ¿no? Dice el primer versículo, ¿no? En la primera parte, dice, por tanto, nosotros también, ¿no? O sea, nosotros también participamos de esta maratón, ¿no? Y de una forma muy explícita, comienza también a enseñar, ¿no? De que estando en esta maratón, por supuesto el contexto de este pasaje es correlativo y en continuidad a lo que habla Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 39, ¿no? Y vamos a mirar el contexto, o sea, nos habla de la vida cristiana como una maratón y a ser disciplinados, dijimos, y perseverantes. Ahora, la exhortación a perseverar, ¿no? En el camino del Señor, ¿cuáles son? Es un llamado. En el libro de Hebreos nos habla a tener una alerta a la perseverancia en el camino que Dios ha trazado para con nosotros. Este camino que es un camino nuevo, ¿no? Un camino nuevo, dice, y vivo, que quien lo abre para que nosotros caminemos y transitemos y corramos esta maratón es nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, estas son aplicaciones que nosotros debemos tomar y tener muy en cuenta y poner en práctica. Recuerde, disciplina y perseverancia. Disciplina y perseverancia que debemos tomar en cuenta. En el libro de Hebreos, un poquito más adelante, en el capítulo 10, versículo 22 en adelante, leemos de esta manera. Dice, cosas prácticas que debemos tener en cuenta. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Escuchen, punto 3.
4. Lavado los cuerpos con agua pura, manteniendo firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Versículo 24 del capítulo 10. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Escuche, normalmente en este pasaje redundamos muchas veces acerca del último versículo 25, donde dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, no exhortándonos, y tanto más cuando vean que el día del Señor se acerca. Y podríamos hacer de esto una simple doctrina, ¿no? Como muchos puedan llegar a realizarlo, pero sí necesitamos ver todo el contexto. Dice, para que ustedes sean perseverantes, para que ustedes sean disciplinados, para que yo sea perseverante, para que yo sea disciplinado, debo tener estas prácticas presentes, tener en cuenta, ¿no? Para que yo pueda abordar y ser un corredor que esté preparado para las largas distancias. Dice, acércate a Dios con un corazón sincero. Dice, sin tener duda de lo que vas a hacer, con una certeza, no una certeza de fe. Si hay cosas que debas purificar en tu corazón, la importancia de que tu corazón esté libre, ¿no? Libre de toda situación que pueda dañarte. La mala conciencia, dice, y aún, dice, lavados con los cuerpos con agua pura. Y esto habla de tener libertad absoluta, de que nada te detenga y que puedas accionar correctamente a través de los principios de Dios, porque, por supuesto, cuando habla lavado de los cuerpos con agua pura, nos habla de lavarnos a través de la palabra del Señor. Pero también dice, sólidos, mantente firme, sin fluctuar, sin ir de un lado para otro, ¿no? ¿En qué cosa? En lo que tomaste como profesión de tu esperanza. Se imagina un corredor que dice, bueno, sí, voy a comenzar mi carrera 200 kilómetros, pero a la mitad del camino ya está mirando a ver si alguien le puede alcanzar una ayudita o un vaso de agua, pero acá estoy solo, ¿qué hago? O sea, sin fluctuar, correr hasta alcanzar, ¿no? Sabiendo de que Dios es fiel y que si Él promete sostenernos, nos va a sostener. Así es la carrera de nuestra maratónica en la vida cristiana, ¿no? Y por supuesto, de eso saldrá un resultado. Amén de estos consejos, ¿no? El escritor a los Hebreos muestra también que a través de la enseñanza, nosotros obtenemos privilegios, ¿no? Que acompañan a nuestra vida nueva en Cristo al correr en esta carrera que el Señor ha trazado. ¿Cuáles son esos privilegios? Nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Cristo y podemos acercarnos a Él, ¿no? Sin un sistema que sea complicado. Por eso el Señor abrió este camino para que accedamos a Dios, podamos tener seguridad por medio de Cristo, ¿no? Que es nuestra garantía, y tenemos acceso libre ante su presencia. El segundo punto que acompaña y es un privilegio para nosotros es que a través de estas enseñanzas, ¿no? Nosotros podemos crecer en la fe. Aún también vencer todas las dudas y aún también los interrogantes que nosotros tenemos de nuestra relación
con Dios, ¿no? Porque al mantenernos nosotros firmes, sin fluctuar, y aún así, de esta manera, sabiendo de que fiel es Dios, ¿no? ¿Qué duda podremos tener o qué interrogantes tendremos nosotros? Más bien, hace que al caminar con Dios nosotros podamos profundizar, ¿no?, nuestra relación con Él y saber que tenemos plena convicción y seguridad y Él acompaña nuestro proceder. El tercer punto que nosotros tenemos como privilegios, ¿no?, que nos acompañan en nuestra vida cristiana, que a veces dudamos, ¿no? Dudamos. Es el hecho de que nosotros podemos disfrutar aún siempre la presencia del Señor y aún también el estímulo de otros corredores que corren juntamente con nosotros, ¿no? Por eso en el versículo 24 dice: considérense ustedes unos a otros para estimularse al amor y a las buenas obras. Mire, en este tiempo de confinamiento que tenemos, ¿no? He escuchado mensajes de todo tipo y sigo escuchando mensajes todos los días. Y qué bueno es cuando alguien te estimula, cuando alguien te dice: seguí adelante, no te detengas, toma fuerza, mirá, esto ya tiene su tiempo. Alguien que te diga: Dios tiene el control sobre todas las cosas, te estimula al amor, a la fe, a la perseverancia, no te estimula a que no estés amargado, que no estés triste, que no estés angustiado, que no estés temeroso de las cosas que puedan acontecer. No, cuidado, que no toques aquello, no hagas esto. Tener la prevención necesaria, pero el estímulo de la fe es importante para saber que Dios tiene el absoluto control sobre todas las cosas. El siguiente punto que quiero marcarles también es que el hecho de no dejar de congregarnos, ¿no? El privilegio que nosotros tenemos de congregarnos juntos y cuánto nosotros aprendemos a apreciar en este tiempo, donde no lo podemos hacer. Pero saben, el privilegio que nosotros tenemos es adorar juntos al Señor. Y por lo tanto, por eso la exhortación dice: no dejen ustedes de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos, y tanto más cuando ustedes vean que aquel día preparado se acerca. Adorar al Señor en armonía es un privilegio enorme que el Señor nos da y que debemos apreciar. ¿Qué sucederá con aquellos que ahora quisieran hacerlos cuando tenían oportunidad, que se dormían en la iglesia o que alguien los tenía que codear para decir: despertate? No, esos tiempos deben ser apreciados, estar atentos a la voz del Señor, amados, y cuando estamos juntos y en armonía, dice que es allí donde el Señor envía bendición y vida eterna. Pero también el escritor a los hebreos les exhorta, ¿no?, acerca de los peligros de la reincidencia, ¿no?, y acerca de aquellos que, por supuesto, menospreciaban el sacrificio de Cristo. Queridos, esta exhortación a la reincidencia muchas veces es tomada y dejada como algo que, bueno, no pasa nada, Dios es amor y por lo tanto no va a hacer nada que me dañe, o por esta es misericordia y la misericordia va a hacer que pueda avanzar nuevamente y restaurarme nuevamente. Miren, cuando uno es reincidente en varios aspectos de su disciplina, de su conducta, y aún también por falta de la perseverancia, o sea, es que no tiene claridad, uno cae nuevamente en las viejas condiciones. Es como el famoso texto dice que el perro vuelve a su vómito.
debemos tener una actitud correcta de no volver a lo que ya hemos pasado, ¿no? Entonces, de esa manera, sabiendo de que Cristo nos libró de esa condición, somos advertidos a no volver a hacer lo mismo, porque de esa manera, si volvemos y hacemos lo mismo, lo anterior, estamos menospreciando, ¿no? Y deshonrando aún lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso, en el versículo 26 del capítulo 10 dice, pero si nosotros pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino, ¿qué viene? Versículo 27 dice, una horrenda y expectación de juicio y de hervor de fuego que se ha de devorar a aquellos que son adversarios o contrarios a Jesucristo. Cuando uno deliberadamente peca o es reincidente, lo que está haciendo, está rechazando la oferta de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Se rechaza, por supuesto, el don más precioso que Dios nos haya entregado. Y aún también se pasa por alto la dirección del Espíritu Santo, que es quien a nosotros nos comunica el amor del Salvador, ¿no? O sea, manifiesta y da a conocer el amor que Dios nos tiene por nosotros, ¿no? Entonces, esta advertencia se le hizo a los cristianos judíos que se sentían tentados a rechazar a Cristo, dejar a Cristo por el judaísmo, y volvían a sus viejas condiciones de la vieja, o sea, bajo la ley. Pero es pertinente también para cualquiera que rechaza a Cristo, lo deja por otra religión, o que habiendo entendido la obra expiatoria de Cristo con toda intención, ¿qué hace? Le da la espalda. Miren, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, en el versículo 28, dice, les aseguro, dice así el texto, dice, les aseguro que Dios le perdonará a la gente cualquier pecado que haga. Estoy leyendo una versión del lenguaje actual, ¿no? Dice, cualquier pecado que haga se le perdonará y todo lo malo que diga. Pero, versículo 29 de Marcos 3 dice, pero jamás perdonará a quien hable en contra del Espíritu Santo. Eso, dice, nunca se le será perdonado. El asunto para tratar es que no existe y no hay otro sacrificio aceptable por el pecado aparte de la muerte de Cristo en la cruz. Si alguien a propósito rechaza el sacrificio de Cristo, luego de haber entendido con claridad la enseñanza del Evangelio, no tiene esperanza alguna de salvación, porque Dios no ha provisto otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Hay un solo nombre en el cual podamos ser salvos y eso es Jesucristo. Él es propicio, Él es quien puede restaurar y regenerar. Un solo sacrificio una vez hecho, una vez y para siempre. Si usted me puede decir amén, dígame amén. Yo sé que quiere hacerlo. Y recalco esta palabra, Jesucristo es el único mediador, único sacrificio hecho una vez y para siempre. Por consiguiente, el autor a los hebreos les hace un recordatorio. En Hebreos 10:32 dice, recuerden todas las dificultades y todos los sufrimientos que ustedes pasaron al principio, cuando aceptaron la buena noticia, pero dice, a pesar de eso, nunca dejaron de confiar.
Usted recuerda el momento cuando usted decidió por Cristo. Seguramente haya tenido muchas dificultades, aún también de sus propios más cercanos. Y sabía que el camino que iba a transitar, la senda que estaba trazada no iba a ser fácil. Pero al aceptar la buena noticia del Evangelio, usted decidió confiar, ¿no? Y eso es lo que les está recordando a los hebreos, y aún nos recuerda a nosotros en este día. Transitar esta maratón cristiana con paciencia es colocar a Cristo siempre primero, colocar al Señor delante de nosotros, ¿no? Seguimos en Hebreos 10:33 y dice este recordatorio que les hace, dice: a muchos de ustedes, dice, sus enemigos los insultaron y los maltrataron delante de la gente, y en otras ocasiones ustedes también sufrieron y fueron a la cárcel. Y con alegría, dice, dejaron que las autoridades les quitaran sus pertenencias, porque sabían que en el cielo tenían algo mucho mejor y más duradero. Versículo 35. Por eso, no dejen de confiar en Dios, porque sólo así ustedes recibirán el gran premio. O sea, a pesar de todas las situaciones que estás viviendo, a pesar de todas las circunstancias, las condiciones que vienen a tu vida, dice, aun cuando tus enemigos vengan en contra de ti, y aún sos establecido bajo las autoridades y fuiste encarcelado, fuiste llevado para ser sentenciado, dice, había algo que te sostenía. ¿Qué es lo que te sostiene? Dice, no dejen de confiar. Tu fe es lo que te sostiene. Y esa fe es la que hace que puedas alcanzar lo que Dios te ha prometido. Por lo tanto, si bajás los brazos en la mitad del camino o te sentís ya derrotado, no podrás alcanzar el premio que Dios tiene preparado. Ánimo, mi hermano, ánimo, hermano y hermana, a seguir perseverante, porque nuestro destino está cerca. La palabra del Señor dice en el versículo 37 de Hebreos 10, dice, muy pronto llega el que ha de venir, y ya no se va a tardar más. Por lo tanto, estemos a la espera, fieles, fieles en todo, confiemos en el Señor, dejemos que Él tome control sobre nuestras vidas y tengamos una gratitud en nuestro corazón. Y aún también la enseñanza que les deja, dice, nosotros no somos como aquellos que se dejan de ser, ¿no? Dejan de ser fieles y acaban siendo castigados, ¿no? Otra versión dice, nosotros no somos de aquellos que retroceden, ¿no? Sino que somos los que recibimos la salvación por confiar en Dios. Debemos sostener nuestros principios, debemos sostener esa vida que tenemos y alimentarla, la vida que tenemos en Dios. Resumiendo, el contexto es, en vista de lo que está por delante, debemos ser disciplinados y perseverantes. En presencia de estar rodeados aún también de muchos testigos. Por eso en el capítulo 12, en el versículo 1 de Hebreos, nos habla acerca de los muchos testigos, ¿no? Muchos testigos. Esto hace alusión a las personas que estaban allí presentes y que nos habla aún también de la mención de los héroes de la fe en el capítulo 11, ¿no? Estos héroes de la fe representan a lo que en otros tiempos han demostrado su fe en acción. Todos ellos marcaron un camino de fe, transitaron, por supuesto, en obediencia y perseverancia.
Miren esta ecuación: fe, obediencia y perseverancia. Y por lo tanto, cada uno de ellos tuvo acciones gloriosas de liberación. Ocurrieron por personas que, por supuesto, confiaron en Dios. Y hay una lista notable aquí de acciones de personas conocidas que encontramos en el Antiguo Testamento. Se habla acerca de Gedeón, se habla acerca de Barak, se habla acerca de Sansón, se habla acerca de Jefté, acerca de David, Samuel y aún también de los profetas. Y Hebreos 11:33, si usted gusta buscar en su Biblia, allí dice, hombres que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Versículo 34 de Hebreos 11, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza aún de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron fuga, o sea, enfrentaron a grandes ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante la resurrección, mas otros, dice, fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros, dice, experimentaron vituperios, azotes, y además de esto presiones, y aún también muchos de ellos fueron encarcelados, apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante ¿qué cosa? La fe. Mire la importancia de la fe, ¿no? Dice, no recibieron lo prometido. Pero el versículo 40 dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Quién podría hablar, o quién puede hablar con certeza, si no es aquel que pasó por experiencias? ¿Cuántas marcas identifican a una persona experimentada en la fe? ¿Qué podría decir, no? ¿Qué podrían decir los profetas? ¿Cuántas marcas tuvieron de fe experimentando la vida de Dios? Y aquí no hablamos de experiencias de naturalezas carnales. El mundo está lleno de personas que dicen, vos no sabés cuánta yo pasé. Aquí en Argentina hablamos de los gobiernos nefastos como experiencias que hemos sufrido muchísimos y que aún así tomamos alarde de nuestro orgullo por haber sufrido tanto. Yo a menudo escucho personas, yo pasé el Rodrigazo, yo pasé el menemismo, yo pasé tal y tal condición, estuve con Alfonsín, estuve con fulanito de tal, experiencias, y vos no sabés, yo caí en la desgracia económica, todas experiencias que han marcado quizás una identidad, ¿no? Ahora, ¿cuál es tu identidad en la fe? ¿No? Porque no hablamos de cuestiones terrenales, las cuestiones terrenales terminan. Las que quedan son esas experiencias de fe vividas con Jesús. Esas sí que son las experiencias que dejan una marca bien legible en nosotros para que podamos correr esta carrera, la carrera de la fe. ¿Puedes recordar algunas en tu vida de caminar con Cristo? ¿Algunas experiencias de fe
Puedes recordar, traerlas a memoria de lo que el Señor haya hecho. Y no estoy hablando de milagros que son interesantes mirar en la vida cristiana, sino de tu proceder, tu crecimiento espiritual en las cosas del Señor. Puedes recordar algunas de ellas que te han marcado para tomar una decisión precisa y no fallecer ante la problemática de quedarte en la mitad del camino. Yo me temo que muchos no viven esta experiencia de fe, porque lamentablemente muchos han recibido un evangelio que difiere al evangelio verdadero. En las últimas décadas hemos escuchado muchos mensajes de concepto diluido y aún también mensajes como el evangelio de la prosperidad, el evangelio que abarca la metafísica. Se ha introducido muchísimo en las iglesias la manipulación por medio de los pactos, donde muchos son llevados por doquier, ¿no? Y tratar de negociar con Dios, dale tanto a Dios que Dios te va a dar mucho más, dale 10 y el Señor te da 1000. Entonces negociamos con Dios y vemos que en estos aspectos, cuando estamos transitando el camino de fe, ya ahí, como me dijo alguien una vez en su experiencia de caminar con Dios, dice, estoy fracasado y aún, dice, conozco que Dios me falló. ¿Por qué Dios te falló? Dios me falló porque me prometió y no me dio. Es un falso evangelio, es un falso evangelio. Esto ha creado en muchos aspectos pseudos evangélicos, pseudos cristianos, que creen que están en lo verdadero, pero ¿serán realmente las marcas que llevan las mismas marcas de fe de los grandes hombres de fe que nos habla Hebreo? Existen iglesias donde no se les puede hablar de pecado. Si se deja de lado, el mensaje de la cruz, ¿no? De la cual el mensaje central es que el pecador vuelva a ser reconciliado para con Dios. Y dijimos que el único mediador que Dios ha establecido como mejor pacto es Jesucristo. Si dejamos de lado de predicar el verdadero evangelio, que se trata acerca de que puedas acercarte con arrepentimiento, ¿no? A través de la cruz de Cristo, conocer que hay un Salvador y que es necesario que reconozcas tu pecado, que confieses tu pecado para que aquel que es fiel y justo pueda perdonarte y librarte de toda condenación. ¿Cómo se podrá predicar el arrepentimiento si se deja de lado a aquel que puede salvar al pecador? Les recuerdo a cada uno de ustedes que los pasos son creer, arrepentirse, conversión y luego la santificación del creyente. Las verdaderas experiencias de fe son aquellas que nos han marcado para seguir así ahora en obediencia perfecta a Jesús. Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Sin Él nosotros no podríamos. Y amados en Cristo, esto debe a nosotros alentarnos y a fortalecernos en esta carrera, la carrera de la santificación. La disciplina es en el camino de la santificación. O sea, incluye aún también la disciplina parte del sufrimiento. ¿O acaso Jesús, ¿no? Mismo, Él no soportó la cruz? Y saben, no solo la cruz, sino que aún también cargó la vergüenza que la cruz significaba, ¿no? No obstante dice, por el gozo, escuche, por el gozo que le esperaba, Jesús escogió la cruz en lugar de una vida cómoda en los cielos.
El falso evangelio es todo lo contrario. Vive hoy. Nada de sufrimiento, nada de arrepentimiento. Dios te va a dar todo lo que vos necesitas. No tiene base bíblica ni sustento en ningún aspecto. El verdadero ejemplo trazado para la vida del creyente es Jesucristo nuestro Salvador, que Él dice que por el gozo que le esperaba, Él escogió la cruz en lugar de una vida cómoda en los cielos. Filipenses 2:6 nos asegura esto. Aunque Cristo, dice, siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, dice, renunció a su igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavos de todos. Como hombre, ahora no como Dios, como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte y murió en una cruz. Esta traducción es la del lenguaje actual. Mire el ejemplo trazado por nuestro Señor. Vuelvo a repetir, el título de este mensaje es Corriendo con paciencia la carrera, ¿no? Él nos colocó y es la carrera que transitamos. Por eso tenemos ejemplo a seguir. Ahora, sobre la imagen del atleta hay también una acción importante. En una de las enseñanzas ministeriales que nos entregaba el pastor Salvador Pardo en el desafío del ministerio, él nos enseñaba la importancia que tiene la indumentaria. Una indumentaria correcta para poder correr. Aparte del estado físico que uno tiene que tener, que es importante, necesitamos tener un calzado apropiado, ropa que tenga un concepto de aerodinámica en la indumentaria. No se puede, aún tampoco, como corredor él explicaba, cargar pesos que sean extras. ¿Te podés imaginar un corredor que lleva su bolsa de compra, va a los diferentes lugares, al almacén y corre, ¿no? O también en la mano carga pesos innecesarios, o quiera correr con zapatos de vestir, ¿no? Elegantes, ¿no? O con saco y corbata. Es una locura. Aún también pensar que pueda correr ligeramente con atuendos que son no acordes. Esta disciplina, ¿no?, de correr involucra que también, como dice el texto, dice, se debe despojar de todo peso, o sea, de todo peso y de todo lastre, algo que te tire para atrás, que sea innecesario, porque se necesita alcanzar el máximo del crecimiento como creyente. O sea, el máximo del crecimiento del creyente es alcanzar la misma altura o la estatura de Cristo. Por eso nos habla y dice, despojémonos de todo peso. Y aún también dice, y del pecado que nos asedia. Y el pecado es la carga más pesada que viene sobre nosotros. Despojémonos, corramos libremente, ¿no?, de todo aquello que nos es un peso, ¿no? El ejemplo está trazado también bíblicamente en Hechos 20-24. El apóstol Pablo, allí enseñándole, le dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Dice, con tal de que yo acabe la carrera y lo haga con gozo, y aún en el ministerio que he recibido del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa para mi vida misma. O sea, él dice, corro libremente, me he despojado de todo para
alcanzar la meta en mi carrera de llevar a cabo lo que el Señor me ha trazado. Qué hermoso ejemplo que nos enseña el apóstol Pablo, ¿no? Una carrera que se corre ligeramente, sin cargas, sin presiones, sin pesos. Así es nuestra vida en Dios y debe ser. Otro texto, 1 Corintios 9:24. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera. Así que vivamos bien para llevarnos el premio. ¿Qué dice? Así que vivamos bien para llevarnos el premio. Versículo 25 del mismo capítulo de 1 Corintios 9. Todos los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que pueda perjudicarlos y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, amados en Cristo, hijos de Dios, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Esto merece un esfuerzo importante. Por eso allí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, Pablo dice, yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, dice, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final sea yo descalificado. Hay que luchar y correr legítimamente, ¿no? Con disciplina, tener esa acción de dominarse a sí mismo, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Otro texto que corrobora, 2 de Timoteo 4:7, en este pasaje conocidísimo, ¿no? Dice, he luchado por obedecer a Dios en todo y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Características que debemos tener presente. Una dirección sostenido por la obediencia a Dios, la meta bien precisa delante de nosotros y por supuesto fe en Dios, de saber que Él es quien guía y nos ayuda en todo momento. Volvemos a Hebreos 12:3, una cierta cantidad de versículos en este mensaje, ¿no? Para tener nuestra Biblia bien abierta. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo, ahora dice, no se canse hasta desmayar. Una de las acciones más importantes es que miremos que Cristo camina y corre con nosotros, ¿no? Dice, consideren a aquel que sufrió, cargó, aún fue contradecido contra sí mismo, pero él dice, tuvo ánimo suficiente y lo hizo con ánimo pronto y se consideraron a él para que vuestro ánimo no se canse. Considerar a aquel. Esto nos indica que Jesús es el ejemplo supremo de disposición a sufrir en obediencia a Dios. Dice que vuestro ánimo no se canse. Las presiones, el cansancio y aún también las persecuciones que sufrimos los creyentes, son como nada en comparación a lo experimentado por Cristo. No nos cansemos. También dice de hacer el bien, Gálatas 6:9. Dice, porque a su tiempo nosotros segaremos. ¿Cómo? Si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a la familia de la fe. Esto hace parte de nuestra maratón de la fe cristiana.
Vamos a dar un resumen final. Voy a dar un resumen final. Dice, corramos la carrera. No es cualquier carrera. La carrera con paciencia debemos correrla, que es perseverancia. Esto se trata de estar firmes, permanecer fieles en la fe, a pesar de las circunstancias negativas y que nos puedan rodear en nuestra vida, ¿no? A pesar de las cuestiones, los acontecimientos que vengan, ¿no? Perseverar hasta el fin en lo que nos asegura a nosotros la eternidad. Apocalipsis allí nos habla y dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A esto sumemos en nuestra carrera, corriendo la carrera, la oración, que es ayuda, ¿no?, a la perseverancia. Sin oración no existen victorias. No puede usted esperar mandarinas de una planta de pera. Si usted no ora, no va a obtener victoria. La oración es una etapa y crisoliza nuestra vida para con Dios, y por lo tanto a través de la oración alcanzamos también ser perfeccionados en Él, santificados en Él. Nos prepara para mantenernos nosotros intachables cuando el Señor venga, ¿no? Porque el Señor va a venir a buscar una iglesia que no tenga arrugas, no tenga manchas. Cuando Él venga, a través de la oración continua con el Señor, nosotros podemos hallar la limpieza para nuestro ser, y por medio de la palabra. Vosotros sois limpios por la palabra que mora en vosotros, le decía el Señor. Y saben, cuando nosotros nos mantenemos con la oración, nos ayuda a que no nos volvamos perezosos, ¿no? Sino que, así como las Sagradas Escrituras nos enseñan, a través de las acciones, podamos correr la carrera con paciencia, con perseverancia, en obediencia y en oración. De esta manera también imitamos a quienes, por medio de la fe y la paciencia, heredaron las promesas. Amado en Cristo, en este mensaje he querido allegarme a ustedes para traer una reflexión que Dios no ha cambiado y que Él, nuestro Dios soberano, nos ha dejado ejemplo a través de Jesucristo y el Espíritu Santo, que nos guía a toda la verdad para que sigamos en esta carrera imitando a quienes por la fe y paciencia heredaron las promesas. Tu meta, tu destino está en Cristo, y si Dios prometió, Él va a cumplir. Seamos fieles, perseverantes y obedientes para alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Quiero orar en esta tarde-noche para que Dios pueda darte la fuerza necesaria, sea cual sea tu condición, sea que estés pasando una dificultad que no la comprendes, pero Dios sí la comprende. Sea que estés pasando un momento triste, angustiante, o aun cuando estés en la misma depresión, si eso te lleva a que puedas y debas confiar más en el Señor, es tiempo de que tengas presente que, así como estos grandes hombres de fe pasaron momentos terribles y Dios le ha dado y le entregó la victoria, el Señor te dice en esta tarde-noche: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona, te voy a dar el premio de la corona de la vida eterna. Corramos la carrera con paciencia y perseverancia, y el Señor nos galardonará. Padre, en esta hora oro por cada uno de mis hermanos, para todos aquellos que nos escuchan. Señor, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo en su corazón, pueda, Señor, hacer una oración para contigo y que pueda recibirte a ti para vencer sobre toda
toda situación, que pueda ser librado de sus pecados y que con arrepentimiento, Señor, pueda acercarse a ti para salvación y libertad. Bendigo, Señor, a cada uno de mis hermanos, esfuérzalos, Señor, anímalos a que, Señor, puedan tener consuelo, conforto, Señor, y aún ayuda en medio de las necesidades. Señor, tú eres Dios, creador del cielo y la tierra, y nada escapa de tu mano poderosa. Les bendigo, Señor, en tu nombre, y Padre, en el nombre de Jesús, nos sometemos a ti, sabiendo de que tú cuidas de nuestras vidas. Gracias, Señor, te damos, ahora y siempre. Amén y amén. El Señor les bendiga doblemente y sean alcanzados por su mano poderosa. Amén. Buenas tardes, Te amo, Jesús. amados. Santo eres tú. Gracias, Padre.